Un saludo para toda mi gente católica, para todo el pueblo de Dios. Bienvenidos a La Última Cruzada, un programa que se dedica a hablar sobre la verdad de Cristo, la verdad de la Iglesia, de nuestra Santa Iglesia Católica. Como cada martes, pues hacemos nuestro stop para poder hablar un poco sobre la fe, sobre actualidad, sobre historia, sobre teología. Y hablándolo de corazón, hablándolo de cara a Dios, dejándonos impactar por ese Cristo que nos ama, por ese Cristo que ha venido a nosotros para salvarnos. Yo creo que es muy importante recordar ese papel salvífico de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Dios, de nuestro Rey y de nuestro Salvador. Qué hermoso es meditar en el Evangelio, meditar en la palabra de Dios, pero también es muy hermoso llevarlo a la acción. Y hoy vamos a hablar de esa acción. Hoy te tengo un programa súper especial. Yo quisiera que le subas el volumen si vas en tu auto, si estás en la oficina, si estás en tu casa, de camino al trabajo, donde sea que te agarre este podcast. Pues nada, quisiera que conversáramos, que nos mantengamos un poco ahí en conexión para hablar un poco sobre este tema tan especial. Y te quiero hablar hoy sobre el sínodo de la sinodalidad. Wow, pareciera algo que se ha escuchado por ahí, y lastimosamente, a pesar de que dentro de los grupos parroquiales, dentro de las diócesis, dentro de la iglesia en general, se viene hablando mucho de sinodalidad, a muchos creyentes lastimosamente el término no les dice absolutamente nada. ¿Qué es la sinodalidad? ¿O qué piensa sobre la sinodalidad? ¿O qué ha aprendido en este camino sinodal? Y hoy justamente lo que quiero es hablar contigo al respecto, es contarte un poco de lo que ha sido el sínodo de los obispos, para que tú puedas, digamos, tener una idea en este tema de la última cruzada. Oye, recuerda que este podcast, La Última Cruzada, se escucha todos los martes a las 8 de la mañana a través de Radio Veraguas, la radio de la diócesis de Santiago de Veraguas. Saludos al Padre Marcelino, a Monseñor Audilio Aguilar, que pues permite que tengamos este espacio. Pero también el podcast lo puedes escuchar en YouTube y también en Spotify si accedes a la cuenta de Catequeflix, así como si fuera Netflix, pero Catequeflix, un espacio para compartir contenido. Y de hecho te digo que nos puedes buscar también en Substack. Tenemos nuestro espacio también donde compartimos artículos interesantes de lunes a viernes con contenido de historia, de reflexión, que creo que te pueden ayudar. Si eres catequista, si eres agente de pastoral, pues créeme que el contenido que estamos compartiendo para la mayor gloria y alabanza de Dios, pues de seguro te va a ayudar mucho. Bueno, mis valientes, hoy queremos hablar de un tesoro que es muy importante, que se ha dicho mucho, se ha dicho poco, que se ha querido desfigurar ante nuestras propias narices, y hablo de la palabra sinodalidad. Y obviamente tenemos que referirnos a este famoso sínodo que lleva su nombre, el sínodo de la sinodalidad. Y es un tremendo campo de batalla, ya que por ahí algunos la usan como ariete para intentar meter la agenda del mundo en la iglesia, como que una grieta ahí para decir, oye, tenemos que actualizar la iglesia, hay que hacerle un upgrade. Por ahí se ha escuchado, se ha leído al respecto. Y otros, temerosos, y en algunos casos por ignorancia, la ven como el anticristo reencarnado. Es decir, que el sínodo de la sinodalidad va en contra de la iglesia, en contra de la fe de Cristo, que es el fin de la jerarquía, del papado y la llegada de lo que han querido denominar una democracia eclesial. Pero bueno, como siempre he sabido en este tipo de controversias y de polarizaciones, pues no es lo uno ni lo otro. Y por eso ya basta de caricaturas, vamos a tratar de ponernos serios en este podcast para hablar sobre ello. Hay que dejar que los enemigos de la iglesia o los católicos asustadizos, mal informados, definan lo que es el sínodo de la sinodalidad, y más bien hablemos desde los documentos, desde el trabajo que se ha hecho, y sobre todo ponerte un poco al día, porque si no estabas enterado, pues es un muy buen momento para que lo hablemos, para que lo conversemos, y para que hoy
cuando vayas a tu parroquia, le hablas a tu párroco sobre el sínodo de la sinodalidad, que en qué te puedes incorporar. Hay muchas diócesis que están haciendo su plan pastoral para el 2026. Hay una nueva etapa, hay un documento de eso. Vamos a estar hablando en este podcast. Hoy, en esta cruzada, lo que vamos a hacer es un acto de justicia. Vamos a explicar qué es realmente la sinodalidad, según nuestra santa tradición. Cómo este sínodo es un llamado del Espíritu Santo. Sí, he dicho el Espíritu Santo, porque no hay otro que llame e impulse la iglesia que no sea el Espíritu Santo. Y porque, si lo entendemos bien, es el arma que necesitamos para combatir los verdaderos males de la iglesia. Lo que viene a ser, el Papa Francisco lo llamaba en su momento el clericalismo asfixiante y también la pasividad de los laicos. Así que, muchachos y muchachas, afilen sus oídos y preparen sus mentes, porque esto se va a poner muy interesante cuando vamos a hablar precisamente del sínodo de la sinodalidad. Oye, aprovechando aquí un espacio rapidito, y danos un follow ahí, síguenos en Facebook, en Instagram, en X, como Catequeflix. Ahí estamos para compartir contenido, para que tú te puedas animar a seguir compartiendo cosas sobre la iglesia. Quiero mandar un saludo muy fraterno a todo el equipo del INFAP, el Instituto de Formación de Agentes de Pastoral, de los cuales he aprendido mucho este año. A todos mis compañeros les mando y compañeras les mando un saludo fraterno, a la hermana Rosemary en especial, quien nos ha enseñado mucho en los distintos módulos que hemos desarrollado con ella. Y a ti que eres agente de pastoral, que estás trabajando mucho en la parroquia, en la diócesis o en la arquidiócesis, oye, te invito a que estés al pendiente de las redes sociales también del INFAP, para que te puedas apuntar y formarte. Las clases son virtuales, son 2 veces a la semana, y es un espacio, como te digo, de mucho aprendizaje, de mucha introspección y de mucho crecimiento y seguimiento de Jesús principalmente. Ok, vamos a hablar entonces que es algo que no es nuevo. Me refiero, no es nuevo el tema de la sinodalidad, y que el ADN sinodal está y ha estado y estará en la iglesia. Primero tenemos que ver un poco de historia para desinflar a estos profetas del desastre. Miren, cuando la iglesia intenta caminar en una dirección, intenta caminar en un sendero inspirado por el Espíritu Santo, siempre habrá detractores. Es como cuando el Señor Jesucristo le planteaba a los apóstoles que Él tenía que morir para traernos la salvación, y San Pedro lo toma aparte, le dice: no, Señor, no vamos a permitir que esto pase. Lo que dice Jesús: aparte de mí, Satanás, porque tus pensamientos no son los pensamientos de Dios, tu intención no es la intención de Dios. Entonces sucede casi lo mismo, y es que cuando la iglesia intenta avanzar en una dirección empujada por el Espíritu Santo, ocurrió en el Concilio Vaticano I, en el Concilio Vaticano II, ni que hablar de los concilios anteriores. Siempre han habido detractores y personas que sienten el temor de que este impulso de la iglesia va en contra de las bases doctrinales que se han mantenido por más de 2000 años. Y no solamente en este tipo de momentos, también cuando aflora un nuevo carisma dentro de la iglesia. Pasó en su momento con la inspiración pastoral del movimiento neocatecumenal, pasó con el Opus Dei, pasó con las Hermanas de la Caridad, pasa con todo, y eso está bien. Hasta cierto punto yo lo veo bien, porque es producto de ese estar contracorriente, ¿sabes? Como que las cosas del Espíritu Santo siempre nos llevan a ir fortaleciendo nuestra fe. Nos ocurre a nosotros que cuando vivimos nuestros procesos de conversión y estamos de lleno en la iglesia, uno siente como que la vida se pone un poco más difícil. Pero yo siento que eso forma parte de esa opción de vida que tomamos de ir contracorriente, como el Señor también nos inspira. Entonces, el sínodo, o la palabra sínodo, viene de un término muy interesante, sin-odos, que significa camino juntos o caminar juntos. Y esto no se lo inventó el Papa Francisco ayer, ni el año pasado. Eso es tan antiguo como la iglesia. ¿Recuerdan el concilio de Jerusalén en los Hechos de los Apóstoles? Eso fue un sínodo en toda regla. Los apóstoles y los presbíteros, con Pedro a la cabeza, se reunieron para discernir un problema crucial
bajo la guía del Espíritu Santo. Eso no fue una encuesta de opinión, no fue un formulario de Google, no fue un chat de grupo, no, fue un acto de gobierno apostólico en comunión. Y la sinodalidad no es una ideología progre. Cuando se habla de sinodalidad, no lo tenemos que ajustar a las ideologías de este mundo. Es el modo de ser de la Iglesia desde el principio, es reconocer lo que el Concilio Vaticano II nos recordó con mucha fuerza en la Lumen Gentium, que todos los bautizados somos pueblo de Dios, que todos participamos del sacerdocio común de Cristo y que todos poseemos el sensus fidei, ese instinto sobrenatural para reconocer la verdad. Y ojo, que esto no hace democrática la definición doctrinal de la Iglesia, nada por el estilo. Esto lo que nos ayuda es a poder entender de alguna forma u otra lo que nosotros reflexionamos dentro del reconocimiento de la verdad. Es decir, cuando nos hablaron en su momento del dogma de la Inmaculada Concepción, del dogma de la virginidad perpetua de María, pues justamente el sensus fidei lo que permitió fue reconocer esa verdad de Dios. Ahora bien, dicho esto, pareciera que lo que yo estoy diciendo es que ahora los dogmas se van a votar de manera democrática. No, eso es una tontería, no lo vean de esa forma. La estructura jerárquica de la Iglesia fundada por Cristo sobre Pedro y los apóstoles, eso es intocable. O sea, el Señor la pensó de esa forma. Un cuerpo, para poner la analogía, porque por el bautismo formamos parte del cuerpo místico de Cristo, un cuerpo tiene jerarquía. La mente se encarga de un trabajo que no lo hace el estómago ni el corazón, y tanto el estómago como el corazón también hacen un trabajo que hasta cierto punto es dominado, gestionado por la mente. Hay jerarquía en nuestra vida, hay jerarquía en un hogar, hay jerarquía en una empresa. Entonces el Señor, que es orden, Dios, que es todo perfecto, pensó las mejores de las jerarquías que pudiesen existir para fundar su iglesia. Los obispos y el Papa con ellos tienen la autoridad única de enseñar y gobernar, pero esa autoridad no se ejerce como la de un faraón, sino como la de un padre que escucha a sus hijos, que valora sus dones y que discierne con ellos, no en lugar de ellos. Acompaña en el discernimiento para saber cuál es la mejor forma para cumplir la misión de la iglesia en todos los aspectos, en todos los sentidos, en todos los niveles, como decía el Papa Francisco, en todas las periferias. La sinodalidad, bien entendida, no es democracia, es comunión ordenada, es la familia de Dios funcionando como debe ser. Imagínense ustedes que en un juego de fútbol, y nosotros que estamos ahorita mismo en pleno apogeo para ver si logramos la clasificación para el Mundial a través de nuestra selección de Panamá, que es, digamos, la patria de este podcast, por así decirlo. Imagínense ustedes que nosotros votáramos democráticamente para discernir cuál debiese ser el jugador que debiese estar entrando como titular, que a mucha gente le gustaría, pero para eso está Christensen, el director técnico, para eso está el coach, para eso está esa persona que fue designada con autoridad para tomar esa decisión. Sin embargo, cuando se juega colectivamente también jugamos nosotros, aportamos nuestro ánimo al equipo para que el equipo haga su papel, haga su rol, haga su labor. Y también como país y también como fanáticos del fútbol, para ponerlos en ese contexto, aportamos también talento que más adelante formará parte de ese equipo, si así Dios lo permite. Tomo esta analogía porque lo importante es que entendamos que nos movemos como familia, nos movemos como el cuerpo místico de Cristo, y que cada quien tiene una labor importante que hacer y cada quien tiene algo que aportar a ese discernimiento espiritual. Muy bien, esto es la última cruzada. Estamos con el tema de la sinodalidad, pero más bien el sínodo de la sinodalidad, que va a ser, digamos, el punto de lanza para luego ir leyendo contigo el documento conclusivo de la Asamblea de los Obispos, tanto de los padres como de las madres sinodales. Es decir, también han participado mujeres, tanto religiosas, en el discernimiento espiritual de este camino sinodal. Y eso es maravilloso. Y vamos a partir del próximo martes a ir leyendo poco a poco este documento para que cerremos el 2025, este año del jubileo de la esperanza, de la mejor forma, caminando juntos, caminando en esperanza, caminando en sinodalidad. Ahora bien, ¿cuál ha sido el proceso? ¿Esto ha sido un caos organizado
o kairos del espíritu. Kairos es tiempo, tiempo del espíritu, el tiempo de Dios. Cronos, tiempo humano. Kairos, tiempo de Dios. El proceso del sínodo ha sido largo y ha sido diferente. Y ha habido ruido y también ha habido confusión, porque cuando se trata de algo completamente nuevo es como cuando estás arreglando la casa y tienes todos los trastes afuera y es un enredo y estás en plena remodelación y la cosa se vuelve de repente un poco confusa. Pero como en todo proceso humano donde interviene el Espíritu Santo, es así. ¿O creen que el Concilio de Jerusalén fue una reunión tranquila y sin debates acalorados? No, ahí hubo tensiones y hubo... Donde participa el ser humano siempre hay algún tipo de tensión. Hubo varias fases, perdón. La fase diocesana, que por fin se dio una voz a laico de a pie para saber cómo pensaba la iglesia, cómo la veía. Y salió de todo, por supuesto, quejas, propuestas descabelladas. Por ahí se hablaba, decía, oye, hasta las confesiones virtuales, ¿no? Claro, porque había laicos de todo tipo, laicos formados, laicos que no estaban formados. También testimonios de fe profundos y necesidades pastorales reales que los obispos necesitaban escuchar. ¿Y eso es malo? Para nada. Es la iglesia respirando con sus dos pulmones. Es la iglesia entendiendo lo que está ocurriendo a su alrededor. Luego se dio lo que se llama la fase continental, que fue un intento de ordenar ese clamor y encontrar los ecos comunes del Espíritu Santo en cada cultura, necesario para no quedarse en la anécdota local. En otras palabras, es comenzar a entender, no desde el punto de vista estadístico, sino desde el punto de vista pastoral, dónde estaban los puntos tangenciales entre las distintas realidades, que es común entre una parroquia de Brasil, una parroquia de Panamá, una parroquia de Costa Rica, que es común entre una parroquia de Santiago de Veraguas y una parroquia de San Francisco de la Montaña, que es común entre esas capillas. No se crean, hay diferencias pastorales interesantísimas en todos los lugares, en todas las sociedades. En nuestra propia provincia hay necesidades pastorales urgentes. Solamente toquemos el tema de la violencia, donde han aflorado víctimas que son mujeres en los últimos meses. Es un tema horrible. ¿Cuál sería la respuesta pastoral de la iglesia frente a eso? Pues justamente se aborda desde este sínodo. Luego pasamos a las asambleas en Roma y ahí estuvieron laicos participando, mujeres hablando, como si eso fuera a derrumbar a la iglesia. No, seamos serios. Eso no significa el derrumbe de la iglesia, es una nueva forma de diálogo que responde a una necesidad de nuestros tiempos. El Papa Francisco, usando su autoridad petrina, decidió que para aconsejarle mejor, los obispos deberían escuchar directamente las voces representativas de todo el pueblo de Dios. ¿Cambia eso la autoridad de los obispos o del Papa para tomar la decisión final? En absoluto. Enriquece su discernimiento. Es como un general que antes de la batalla no solo escucha a sus coroneles, sino también a los sargentos que están en la trinchera. Ese es puro sentido común. No es herejía, es escuchar para discernir. Es como ocurre con el párroco y su equipo parroquial. No está compuesto por sacerdotes ni por misioneros religiosos. Está compuesto por hombres y mujeres. Y aquí se ve cómo el Espíritu Santo genera esa intuición en el Papa Francisco en su momento y también ahora en el Papa León. ¿Por qué? Porque lo que hicieron es que la idea de funcionamiento de una parroquia la universalizaron para que se llevase al mismo espacio del sínodo y de esa manera poder promover una escucha mucho más amplia, mucho más cercana a la realidad y también escuchar de primera mano aquellas cosas que de repente no son tan buenas, no son tan agradables, no son tan difíciles de sobrellevar. Entonces, en esta fase, lo importante fue esa conversación en el espíritu. Y cuando se habla de eso, pareciera ser que es una técnica de manipulación o un intento de rezar antes de hablar. Prefiero pensar lo segundo, claro. ¿Y cuánto nos hace falta esa conversación en el espíritu? En las parejas, matrimonios, entre padres e hijos, en el trabajo, en la vida cotidiana, en los estudios. Nosotros, como católicos, entre comillas, practicantes, nos las pasamos diciendo que tenemos a Dios muy presente, pero en nuestras decisiones cotidianas no lo tomamos en cuenta.
Es decir, yo tomo decisiones en lo que sea, en cómo invertir mi dinero, en las criptomonedas, en ahorros, qué sé yo, lo que se te ocurra. Qué voy a sembrar en el campo, lo que sea que vaya a hacer. Yo pienso en eso, pero no meto a Dios dentro de esa conversación, dentro de esa dinámica de mi vida, de mi existencia. Entonces, fíjate cómo el sínodo ya nos va dejando una lección. Hey, hagamos una conversación en el espíritu. Porque en un mundo que solo sabe gritar y polarizar, intentar escucharse en oración realmente no es una mala idea. Pareciera la mejor de las formas. El peligro no está en el método, sino en la intención de quien lo usa. Y ahí es donde debemos estar vigilantes, no asustados. A ver, no es que conversamos en el Espíritu para proponer ideas que van contra el Evangelio, no. Conversamos en el Espíritu para ampliar la manera en la cual podemos atender esa periferia existencial que está pidiendo ayuda pastoral, espiritual, material también. Entonces, yo creo que hasta este punto hemos llegado a conclusiones bastante interesantes, ¿no? ¿Qué te parece hasta ahora? ¿Crees que el signo de la sinodalidad es importante? Yo pienso que sí. Y nada, te invito a que sigas apoyando a Radio Veraguas, que la sintonices, que la promuevas, que es una radio católica, que es una radio católica de la provincia de Veraguas, que también está haciendo un camino sinodal. Y también te invito a que, por favor, nos sigas en Catequéflix para que puedas seguir nutriéndote de todo el contenido que tenemos para compartirte. Entonces, ¿cambia la doctrina? Por supuesto que no. Los verdaderos temas de fondo son otros y son urgentes. Basta del clericalismo, ese cáncer que hace creer a algunos curas que son príncipes y a muchos laicos que su única función es obedecer y pagar. La sinodalidad es el antídoto, recordar que todos somos corresponsables de la misión. El laico es en cierto modo, no es un monaguillo mayor de edad, es un soldado de Cristo en el mundo que tiene una acción importante. Una iglesia que salga a la calle, que salgamos de la sacristía, que el sínodo nos empuja a ser una iglesia en salida, que va a buscar a la oveja perdida, que se mete en las periferias, que no tiene miedo de ensuciarse en las manos como lo hacía Jesús. No podemos hacer lo mismo, pero podemos hacer cosas equivalentes. Acoger sí, comprometer la verdad no. Quitémonos eso. Tenemos que aprender a acoger a todos, especialmente a los heridos y alejados, con la misericordia de Cristo, sin comprometer la verdad, sin traicionar nuestras bases doctrinales. Y entre todo, la unidad en lo esencial, libertad en lo opcional. La sinodalidad nos recuerda la catolicidad. Somos una iglesia universal, pero vivimos la fe en culturas diversas. Hay que discernir qué es innegociable y qué son costumbres que pueden y a veces deben cambiar. ¿Qué es innegociable? La insolubilidad del matrimonio. ¿Qué es innegociable? La postura pro vida. ¿Qué es innegociable? La vida sacramental, la vida de oración, la vida de penitencia. Lo que ha significado el cristianismo católico en los últimos 2000 años es innegociable. Es innegociable. Así que quede claro, ningún sínodo, ni siquiera uno convocado por el Papa, tiene la autoridad para cambiar la doctrina revelada por Dios y custodiada por el magisterio perenne. Quien diga lo contrario miente o realmente no entiende qué es la Iglesia Católica. El sínodo es pastoral, busca el cómo vivir y anunciar la fe hoy en el qué creer. No en el qué creer, perdón. No viene a modificar en qué estamos creyendo para nada, sino cómo vivimos y cómo anunciamos la fe. Así que nada, para mí es muy importante que te lleves estas lecciones y que sigas buscando y aprendiendo mucho más sobre el sínodo, que como te dije, este capítulo de podcast es la punta de lanza para todo un, digamos, itinerario que vamos a estar desarrollando sobre el sínodo. Primero, confiesa en Cristo. Él prometió que las puertas del infierno no van a prevalecer. Tengamos fe, el Espíritu Santo guía a su iglesia, a veces por caminos que no entendemos del todo. Segundo, formación sólida. La mejor vacuna contra la confusión es conocer nuestra fe. Lee el catecismo, estudia la tradición, no te dejes llevar por titulares sensacionalistas. Tercero, participa responsablemente. Si te llaman, hazlo, participa, pero hazlo con fidelidad, aportando la luz del Evangelio, no la oscuridad del mundo. Y si ves errores o desviaciones,
Corrígelos con caridad y firmeza, como enseña el apóstol San Pablo. La sinodalidad no es el problema. El problema es el pecado, la ignorancia y la falta de fe. Bien entendida y bien vivida, esta llamada a caminar juntos puede ser la sacudida que necesitamos para despertar de nuestro letargo y volver a ser la iglesia misionera valiente y unida que Cristo soñó. No tengan miedo a la palabra, recupérenla, vivan la verdadera comunión y vivan la sinodalidad. Me voy con este mensaje, no sin antes pedirte tus oraciones por este pequeño apostolado de querer, en la medida de lo posible, transmitirte las verdades del Evangelio de nuestra iglesia, de ser un frente en la batalla espiritual que vivimos día con día. Te pido tus oraciones por los sacerdotes, por nuestros obispos, diáconos, por los seminaristas, por los religiosos y religiosas, por los catequistas, por los ministros extraordinarios de la comunión, por los lectores, por los coros, por todos los laicos, por los niños que están en catequesis, los jóvenes que están en confirmación, pero sobre todo por aquellas almas que están alejadas, que le han dado la espalda a Dios, que viven inmersos en el pecado, que viven presos de este mundo, del demonio, del pecado y de la carne. Pedamos por ellos para que se acerquen, pero también para que nuestra vida sea testimonio, que les sirva a ellos de una pequeña guía, porque la guía más grande es nuestro Señor Jesucristo, nuestra Santísima Madre, San José y todos los santos. Pido por ustedes también, por ti en especial, que estás escuchando este programa. Y nada, una oración y vamos adelante, muchachos. Nos vemos. Esto fue La Última Cruzada.